Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Fiscal 2, continuando con el tema relativo a la justicia administrativa y los recursos administrativos en materia fiscal. Como lo comentamos en el anterior video, vamos a adentrarnos en específico a partir de este momento en lo relativo al recurso administrativo. Bien, como lo habíamos comentado entonces ya con antelación, una manera de ejercer el control de la legalidad sobre los actos de la administración pública y que permite a la vez el restablecimiento de la legalidad si es que se ha sufrido alguna alteración de la misma en forma indebida. Es precisamente entonces a través de los medios de defensa legalmente establecidos y al alcance de los contribuyentes que en este caso la ley proporciona, que estos van a tener entonces la oportunidad de obtener la anulación de los actos dictados por la administración pública con violación a la ley aplicada o sin la aplicación debida. Bajo la anterior tesitura, los medios de defensa que se hacen valer ante la propia autoridad administrativa genéricamente van a recibir el nombre de recursos administrativos. Es por lo anterior que Emilio Margain define al recurso administrativo como todo medio de defensa al alcance de los particulares que sirve para impugnar ante la administración pública los actos y resoluciones dictados por ella en perjuicio de los particulares por violación al ordenamiento aplicado o por falta de aplicación de una disposición debida. Al respecto, Martínez Morales comenta que el recurso administrativo representa la posibilidad que tiene la administración pública de reconocer, corrigiéndolo, en este caso un error de su actuación, y lo hará en virtud de una petición del particular en ese sentido, petición que desde luego tiene su origen en lo dispuesto por el artículo 8 de nuestra Constitución Federal. En ese contexto, la administración pública no actúa como parte dentro de un proceso, sino únicamente va a intervenir como órgano revisor, ya sea modificando, anulando o confirmando el acto recurrido por considerarlo ilegal o inoportuno. De esta forma, el autor de referencia define entonces al recurso administrativo como el medio de defensa establecido en la ley a favor de los gobernados para que la administración pública revise un acto administrativo que considera ilegal, quedando obligada desde luego la autoridad administrativa o fiscal en este caso a anularlo, modificarlo o confirmarlo. En concordancia con lo anterior, Mayolo Sánchez refiere que etimológicamente la palabra recurso proviene del sentido recursus, que significa acción y efecto de recurrir. Desde un punto de vista literal, entonces el recurso quiere decir regreso al punto de partida, es decir, un recorrer, un correr nuevo sobre el camino ya hecho. Jurídicamente, entonces, la palabra recurso implica entonces el recorrido que se hace nuevamente ante otra instancia por medio de la impugnación, por virtud del cual se recorre el proceso. Concluye el propio Mayolo Sánchez que el recurso entonces en términos generales es el medio de impugnación de los actos procesales que realizado el acto, la parte agraviada por él tiene, dentro de los límites que la ley le confiere, poderes de impugnación destinados a promover la revisión del acto y su eventual modificación. De lo anterior se deduce entonces que por una parte los recursos administrativos son medios de fiscalización confiados a las partes por errores en el procedimiento o bien del acto administrativo, que solo se van a corregir mediante el requerimiento o protesta de la parte perjudicada.
Si no se impugna el acto, el vicio desde luego queda subsanado. Solo la impugnación oportuna por parte del recurrente puede hacer mover los rodajes necesarios para obtener en su caso la enmienda o la subsanación del acto arbitrario. En relación a lo que estamos analizando, Hugo Carrasco refiere que la autoridad administrativa está obligada a aplicar la ley y a cumplir con la misma, de tal suerte que si el inferior dejare de hacerlo, la autoridad revisora tiene el deber de enmendar la inexacta aplicación de la ley que haya hecho la autoridad, en este caso inferior, por el solo hecho de la inconformidad del afectado, sin la necesidad de constreñirse a tales o cuales agravios o fundamentos legales invocados por el recurrente, por lo que hay en ese procedimiento no hay en ese procedimiento administrativo ni demanda ni contestación, ni trámites de pruebas, ni exigencias de que haya una sentencia congruente con la demanda, como en donde sí se forma una verdadera litis. Bien, en relación a lo anterior, no estoy completamente de acuerdo con lo que refiere el autor en comento. Pues en primera instancia es importante aclarar que el criterio sustentado en su momento por la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevaba por rubro contencioso administrativo, las pruebas deben admitirse en juicio y valorarse en la sentencia, aun cuando no se hubieran ofrecido en el procedimiento, y que permitía ofrecer pruebas en el juicio contencioso administrativo, aun y cuando no se hubiesen ofrecido durante el procedimiento instaurado con motivo del recurso de revisión, pues ha quedado superada mediante la contradicción de tesis que lleva por número de registro 2004-012, correspondiente a la 10ª época, proveniente de la propia segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que, contrario a lo que refiere el autor de referencia en cuanto a que no existen trámites de prueba o exigencias de que haya una sentencia congruente con la demanda, no compagino esta idea, pues en realidad sí existen reglas muy precisas para ellos en el Código Fiscal de la Federación, y como lo vamos a ver más adelante en el reglamento del recurso de inconformidad, donde incluso existe una etapa probatoria y a mayor abundamiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. En el escrito en que se promueva el recurso de revisión en materia fiscal, pues desde luego deberán acompañarse las pruebas relacionadas con el acto impugnado, por lo que en caso de no cumplir con dicho requisito, la autoridad fiscal deberá prevenir al recurrente dentro del plazo de 5 días hábiles para que subsane la deficiencia, bajo el apercibimiento de que desde luego se tendrá por precluido su derecho a ofrecer pruebas. Obviamente esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 123, fracción tercera, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, como lo comentaba, en términos de lo dispuesto por el artículo 4, fracción sexta del reglamento del recurso de inconformidad, al escrito mediante el cual se promueve el recurso de inconformidad previsto por el artículo 264 de la Ley del Seguro Social, pues deberá acompañarse de las pruebas relacionadas con el acto impugnado, por lo que en caso de no cumplir con dicho requisito, la autoridad fiscal deberá prevenir al recurrente dentro del plazo de 5 días hábiles para que subsane la deficiencia, bajo el apercibimiento de que se desechará en este caso su recurso. Aunado al anterior, el artículo 5 del reglamento de inconformidad expresamente dispone lo siguiente, dice: el promovente deberá acompañar al escrito en que interponga su recurso
el documento en que conste el acto impugnado, original y copia certificada de los documentos con que acredite su personalidad, constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo protesta de verdad que no recibió la misma, y las pruebas documentales que ofrezca. Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si legalmente se encuentran a su disposición, deberá señalar el lugar o archivo en que se ubiquen, identificando con precisión dichos documentos. Dice, bastará que el promovente acompañe la solicitud, copia de la solicitud de expedición sellada de recibida por la autoridad que tenga en su poder los documentos para que se tengan por ofrecidas las mismas. De no cumplirse con este supuesto, se desechará la prueba. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de estos. En caso de que el recurrente ofrezca pruebas que obren en poder de dependencias del propio instituto, el secretario del Consejo Consultivo Delegacional, a petición del promovente, ordenará a dichas dependencias su remisión para ser integradas al expediente respectivo. De todo lo anterior se desprende entonces que, contrario a lo que sostiene Antonio Carrillo Flores y Hugo Carrasco Iriarte, en los recursos administrativos sí se sigue un procedimiento para el ofrecimiento de las pruebas al momento de interponerse un recurso administrativo. Luego entonces, si no se ofrecen las pruebas correspondientes desde un principio dentro del recurso administrativo, precluye entonces el derecho para hacerlo en otro momento, así como en otra instancia, tal y como pudiera ser el juicio de nulidad o en su momento el juicio de amparo, sirviendo de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia con número de registro 2004-012, correspondiente a la 10ª época, proveniente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que lleva por rubro el siguiente: juicio contencioso administrativo. El principio de litis abierta que lo rige no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que, conforme a la ley, debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente, estando en posibilidad legal de hacerlo. En este caso es la modificación de la jurisprudencia a la que hicimos alusión con antelación, y donde de manera contraria, antes de expedirse la presente, pues establecía lo que refieren los autores anteriormente que hicimos referencia. Sin embargo, en la actualidad, si no se ofrecen las pruebas pertinentes desde el recurso de revocación o el de inconformidad, pues precluye el derecho, en este caso del recurrente, para ofrecerlos posteriormente. Bien, por el momento estaríamos concluyendo la primera parte del tema relativo a los recursos administrativos en materia fiscal, y nos estaríamos viendo en un siguiente video donde estaremos analizando cuestiones más particularizadas del recurso administrativo. Hasta pronto.